Es interesante poder hablar, no sé qué opinás, ¿no? Pero poder hablar un poco de lo que sería el discernimiento y la impecabilidad, ¿no? Que son cosas que me parecen muy importantes para este momento. ¿De acuerdo? Fíjate que el discernimiento, pues que tiene que ver mucho con Virgo también, que es el signo que estamos en este momento embebidos en él, y tiene que ver con poder analizar en detalle lo que es útil, de lo que no lo es tanto, de lo que es constructivo o lo que termina siendo tóxico. A nivel del cuerpo son funciones que generan muy bien tanto el cerebro como los intestinos, que además se parecen en su forma. Los intestinos tienen una gran función que es extractar vitaminas, minerales, proteínas, líquidos y expulsar lo que nos sirve. Eso debería ser también nuestra función cerebral a través de las ideas, los pensamientos, las emociones, poder hacer un discernimiento que es práctico, que es útil y lo que no desecharlo. A nivel de nuestra vida cotidiana, cuando hacemos esa función muy bien hecha, podemos ser más minimalistas y expulsar aquellas cosas que ya no estamos usando. Cuando no lo somos tanto, nos llenamos de sanalejos, aquí se le dice al cuarto de sanalejo a aquellas cosas que terminamos guardándolos para algún momento y que terminan siendo basura. Terminamos cargando una serie de cosas que no son tan útiles y cuando nos damos cuenta, pues vivimos hacinados por estar guardando aquello que en algún momento vamos a usar. Son funciones que yo creo que tienen que ver a nivel de la astrología con la casa 6, con Virgo, con Mercurio, en ese análisis constante, ¿no? Sí, y también pienso, ¿no? Que cuando uno no larga lo que tiene que largar y hay un bloqueo, ahí nos podemos mezclar un poquito con Escorpio, ¿no? Ahí en los intestinos cuando no, cuando hay este taponamiento, digamos, ¿no? Y aparece lo tóxico. Exacto, aquello que nos podría nutrir y ennoblecer termina destruyéndonos e intoxicándonos, ¿no? Sí, y qué importante que es la función de Virgo, ¿no? De discernir, de, de poder darse cuenta, porque a ver, yo digo, ¿no? Hoy que nos estamos encontrando con un nivel de información de todo tipo, de todos los lugares, de todos los ángulos, de todas las polarizaciones, ¿cómo poder discernir bien qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué es verdad y qué mentira, ¿no? O sea, bueno, ahí la verdad nos metemos con Júpiter, pero digamos, dentro del real discernimiento, sería a través de Virgo, ¿no? De ese Mercurio virginiano, de poder ver, bueno, poder dilucidar qué es lo que está bien y es correcto. ¿Qué me están diciendo? Porque hoy hay mucha confusión. De acuerdo, pues ahí entramos en otro término bastante complejo de lo bueno y lo malo o lo verdadero y lo falso, ¿no? Si yo tengo una figura de un 9 y la tengo mirando para mí el 9, para ti va a ser un 6, pero para mí es un 9. Entonces acá vamos con otro tema muy importante para entender qué es lo moralmente bueno o malo y es la percepción de cada individuo desde su nivel de cultura, sus vivencias, su estado de conciencia, le va a permitir hacer un discernimiento que no es global, es individual, es subjetivo, depende del observador, no depende de la realidad. La realidad en general no existe. La realidad depende de nuestra percepción individual. Entonces ahí es donde también ese discernimiento entra un papel muy importante que es el propio proceso, la propia vivencia. Fíjate nomás, por ejemplo,
en las familias numerosas, donde el papá y la mamá son los mismos, son los seres humanos que existen, pero desde la percepción de cada hermano, para uno va a ser que el papá era borracho, para otro va a ser que el papá era un inspirado, un músico, un poeta, para el otro va a ser alguien difuso, no claro. ¿Y cuál es la realidad de todo ello? Tal vez todas, porque todas tienen un punto de vista diferente, que seguramente si unimos todas esas percepciones, llegamos a una realidad. La realidad es que es muy difícil que exista, ¿sí? Pero Sí, llegamos a un acercamiento. sí, o de la misma manera cuando, no sé, a cuatro personas la echan de un trabajo, por ahí alguna de esas personas le da mucha bronca y no puede digerir esa situación, a otra no le importa nada porque quería que lo echen, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Y son diferentes percepciones de la realidad. Acá ya entramos en un tema también filosófico, ¿no? Porque, digamos, uno puede tener diferentes verdades también, pero por otro lado, hay una realidad que se podría llamar objetiva, que tiene que ver también con la Tierra, ¿no? En este caso, bueno, podemos hablar de Virgo, también de Saturno. A ver, por ejemplo, yo digo, Juan Carlos tiene un telescopio amarillo atrás. Entonces, eso es objetivo, o sea, es irrefutable, salvo que por ahí yo sea daltónico y no vea el color real. Entonces, ahí nos encontramos con una objetividad, porque digo, ¿no? El discernimiento. Si filosóficamente pensamos a decir, claro, cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su percepción, que es correcto desde un punto de vista, pero para mantener un orden, que ahí seguimos con Virgo, necesitamos la objetividad. ¿O me equivoco? No, es correcto, pero tú al ver el telescopio sabes que es un telescopio, pues porque has tenido de pronto algún encuentro con un telescopio, o tienes noticias de telescopios, conoces lo que es un telescopio, pero alguien que de una cultura diferente, que vive por ejemplo en el Amazonas, que nunca ha visto un telescopio en su vida, simplemente va a decir hay un cilindro amarillo allá atrás, y no va a ponerle un nombre, simplemente piensa que es algo que está decorando. Otras personas que han visto por telescopio saben lo bonita que se ve la luna a través de ese cilindro, ¿sí? Pero para alguien que no ha tenido un contacto con él no va a saber qué es, simplemente es un objeto que está allí. Eh, e incluso si llegara, no sé, un extraterrestre y mirara ese cilindro, dice, ¿qué es eso? O sea, simplemente otro artefacto, será como la mata que está ahí, que la mata es verde y ese cilindro es amarillo. Es decir, la descripción de una realidad, por eso depende desde dónde la estoy observando, de quién soy, de cuál es mi contexto cultural, social, para poder llegar a una definición de lo que es. Creer que existe una sola verdad, por ejemplo, podríamos decir la única verdad es que es un telescopio. Eso sería muy jupiteriano, ¿sí? Porque es la verdad, ¿sí? Pero no es la única. Alguien que no conozca este tipo de artefactos puede utilizar ese aparato para otras cosas distintas. ¿Mm? Sí, bueno, jupiterianamente siempre se dice, bueno, verdad es una y mentiras son muchas, digamos, ¿no? Este, sí, yo la otra vez decía que si un extraterrestre nos viera desde arriba diría que estamos todos locos, porque vivimos en un mundo enajenado. Pero bueno, esto que decís me hace acordar a algunos experimentos que se hicieron en los años 60 desde lo que sería la semiología, ¿no? Desde toda esa parte, esa área de investigación, donde se veían, digamos, algunas tribus en el Amazonas, donde, claro, como ellos no tenían televisión, en esa época los medios de comunicación eran la televisión y bueno, y los diarios, ¿no? Este, claro, esa gente es como que estaba abstraída del mundo y claro, no conocía ciertos elementos
que nosotros conocemos en la vida urbana y moderna de las grandes urbes. Digamos, de la misma manera, también se hicieron experimentos el año pasado en algunos lugares del Amazonas que no tienen conexión, ¿no? A través de internet o con la comunicación, donde ellos nunca se enteraron de que hubo una pandemia. O sea, para ellos, bueno, nosotros acá siempre le decimos plandemia, ¿no? Pero para ellos, digamos, no existió. Y no existió gente que se enfermó tampoco, porque no llegó. O sea, ahí podemos analizar si es porque no se contagiaron, porque no llegó nadie del mundo exterior, o porque no se contagiaron a nivel comunicacional, digamos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando uno está viendo una televisión todo el tiempo con noticias negativas, olvídate de la pandemia, o sea, en líneas generales, digamos, eso le ingresa al inconsciente colectivo. Y bueno, uno con miedo reacciona de tal y determinada manera. Pero bueno, volviendo al tema del discernimiento, ¿no? Es muy interesante. A ver, yo siempre digo, hay leyes que son biológicas, que para no entrar en lo que sería la moralidad o la ética, ¿no? Pero a ver, hay una ley biológica que uno podría decir, bueno, nosotros como seres humanos sabemos que matar está mal, en principio. A nadie se le ocurriría matar a otra persona, salvo que esté enfermo, salvo que sea alguien que no está bien psiquiátricamente, o tal vez alguien mata por hambre, porque eso puede ser supervivencia, ¿no? Pero en principio, matar estaría mal. No sé por qué me fui para este lado, pero se me ocurrió, digamos, que, que hay ciertas leyes que son intrínsecas del ser humano, que va más allá de la moralidad o no. Me parece que a alguien, digamos, que está sano, no se le ocurre matar a otra persona. No sé qué opinás. Sí, de acuerdo, hay algo implícito en la biología, hay como unas leyes por encima de lo moral o lo establecido. Eh, sí, no sé, por ejemplo, la ley de si tengo hambre necesito buscar qué comer. O la ley de si me atacan necesito defenderme porque tengo un instinto de supervivencia. Son leyes implícitas que actúan compulsivamente desde nuestra naturaleza animal para preservarnos también. Claro, acá, digamos, hablaríamos más de lo que serían los planetas personales, porque, digamos, ya los planetas sociales, si querés, como Júpiter y Saturno, es cuando ya se desarrolla una sociedad y se establecen las leyes, ¿no? Para ordenar, porque la sociedad necesita un ordenamiento y volvemos con el orden de Virgo también, ¿no? O sea, ¿cuán importante es el orden y no el caos, ¿no? Porque tener un orden virginiano permite no caer en el caos. Y vuelvo, porque yo lo estoy viendo mucho, ¿no? La cantidad de información que hay de todo tipo. Entonces uno está mareado, la gente está mareada y ya no sabe qué está bien y qué mal. Por eso yo digo, bueno, son momentos importantes para tener un real discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿cómo uno puede darse cuenta de lo que está bien y qué está mal? Y bueno, yo acá me pongo un poquito, si querés, espiritual, pero digo, bueno, lo que sientas en el corazón, si vos escuchás a alguien que dice algo y no te resuena en el corazón o si querés en las entrañas, me parece que eso para vos está mal. No sé qué opinás. Mira, yo creo que con tanta información, como dices, que hay en el ambiente, lo prioritario es empezar a sentir aquellas informaciones que me chocan, que me arden, que me generan un impacto,
hay algo ahí que me está reflejando esa información, ¿sí? Consciente o inconscientemente, más inconscientemente. Lo mismo aquellas informaciones que yo las siento constructivas, motivantes, nutritivas. eh, Son temas que también van a estar resonando profundamente. Eh, para poder discernir, yo creo que nada mejor, como hace Virgo, que es probar. Pruebo esta información, la evalúo en un tiempo, y si esta información lo único que me está trayendo es ansiedad, angustia, inseguridad, Claro. la desecho, ¿sí? Pero si esta información me hace crecer, estar más motivado, tener una mejor visión de mi futuro o de mi presente, pues es valiosa, independiente que sea buena o mala para el resto, ¿sí? Independiente que sea real o irreal para el resto del mundo. Si en lo personal yo me identifico con esa información y siento que me da algo que no tenía hasta ahora, yo creo que es ya valiosa. Fíjate que eh, lo moral, lo religioso, lo jupiteriano, hablan de lo bueno y lo malo, ¿sí? En la psicología se cambia un poco ese término. Se trata de más bien mirar lo funcional y lo disfuncional. Entonces, cuando evalúo algo, una información, por ejemplo, me engancho con las noticias para ver el proceso de la pandemia, como era hace unos 2 años, ¿sí? Esa información, ¿qué me está generando? Angustia, inseguridad, entonces es disfuncional. Me está generando una disfuncionalidad en mi vida, no estoy pudiendo dormir por la información, ¿sí? Entonces necesito suprimirla. Pero si al contrario, no sé, alguien con esa información lo que se sentía es bien, se está depurando la sociedad o no sé qué, o bueno, no sé, en fin, desde su perspectiva esa información lo ha nutrido en muchos sentidos, pues acá no se trata si la información era buena o mala, sino que para esta persona le generó funcionalidad, le dio un sentido de vida. ¿Cuántas personas estaban andando por ahí sin un sentido profundo y la enfermedad les dio ese sentido? Porque les dio el sentido de ahora voy a protegerme, ahora voy a cuidarme, ahora voy a lavarme las manos, y resultó que eso le generó funcionalidad a esta persona para ordenarse en muchos temas en la vida. ¿A qué voy con esto? A que es importante para poder discernir, quitarle la carga moral encima, si es bueno o es malo. Más bien evalúa, ¿funciona para mí o me genera caos? Sí, y me gusta lo que decís también de la ansiedad, ¿no? Porque cuando genera ansiedad, no sé si es bueno. ¿Mm? Tendría que generar en un punto paz, ¿no? Donde te da paz. Ahora, fíjate que, qué curioso, ¿no? Porque hay algo que tenemos los humanos dentro de nuestro psiquismo que muchas veces gozamos de la mala noticia. O sea, digamos, o sea, hay gente que por ahí se queda enganchada en el noticiero de la mala noticia porque hay un goce ahí. No sé cómo lo ves vos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Totalmente. Tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es totalmente reptiliana, que goza de alguna medida con situaciones críticas y caóticas. De eso se han aprovechado muchos medios de comunicación porque saben que así enganchan más cuando están tocando los instintos de supervivencia, las situaciones caóticas que te llaman la atención, porque nuestro cerebro busca revisar esas situaciones apocalípticas y caóticas para de alguna manera defenderse. Es un instinto. Entonces, si estoy viendo todas las noticias apocalípticas día a día, de alguna manera estoy buscando defenderme de eso que está sucediendo. Y resulta que no es así. Lo que resulta es que me termino volviendo paranoico con cada una de las situaciones en lugar de tener una defensa sana. Eh, por lo tanto, yo creo que es instintivo del ser humano esa, esa morbosidad por lo caótico, por lo complejo. Y es algo que necesitamos desde la conciencia modular. Decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve ver esa historia que está sucediendo ahí en ese noticiero? ¿Realmente esto me va a nutrir?
¿Realmente voy a generar defensas contra algo que puede ser una amenaza en mi vida? ¿O realmente es el morbo que estoy alimentando para seguir en una cadena de angustia, ansiedad y desazón? Ahí es donde necesitamos la conciencia, el humano que habita este mamífero, ese humano que necesita decir, pues, pues sí, el chocolate puede ser muy rico, pero si me como todo el día chocolate, pues el azúcar se me va a ir por las nubes y termino muy mal. Ahí es donde necesitamos esa autorregulación con conciencia. Sí, yo pensaba en lo que decías recién de las noticias, ¿no? Que si vos pones digamos, no sé, dos videos o dos noticias, una que diga, por ejemplo, eh, presten atención porque en 10 días va a haber un corte de luz o va a faltar comida. Y en otro pones un título como se vienen buenos tiempos donde las cosechas serán favorables para todos. Te puedo asegurar que 10-1 va a tener mayores vistas el negativo. Es una cosa de locos, pero es así. Un poco, digamos, diciendo digamos, yendo en concordancia con lo que vos decís, ¿no? ¿De acuerdo? Es instintivo. Pues, Claro, y es que, fíjate que eso lo vemos, es más, eso es lo que está activo en este momento. Si tú haces un análisis estadístico de lo que era la vida hace 100 años, encuentras que más niños morían, más enfermedades eran más complejas, no habían cura para muchas cosas, a lo que sucede ahora, digamos que la mortandad de los niños es inferior a unos porcentajes que teníamos hace 100 años. Hay más medicinas, la ciencia ha evolucionado de una manera interesante, pero eso no se ve en las noticias. Uno lo que ve en las noticias es que cada día estamos peor, que esto está más caótico, más complejo, ¿sí? Porque pues es lo que vende, es lo que llama la atención, es donde activa mi cerebro reptiliano para engancharme con esos temas. Eh, pero yo creo que también en este momento que hay precisamente tanta información, tenemos la capacidad de elegir qué es con lo que nutrimos nuestros ojos. Antes, fíjate, hace unos 50 años, 30 años, solamente podíamos ver en un noticiero o en una televisión 3 o 4 canales nacionales, ¿sí? Eso ha cambiado de tal forma que en este momento tú puedes elegir qué quieres ver, a quién quieres ver, qué quieres escuchar, cómo quieres nutrir tu alma. Y recuerda que uno es de lo que come. Es decir, si yo estoy comiendo todos los días videos en YouTube de situaciones complejas, difíciles, paranoides, pues voy a volverme un paranoide con toda mi vida. Si estoy nutriéndome de mensajes un poco más eh, inspiradores, de energía, de entusiasmo, de energías de la primavera, de hacer florecer el alma, pues eso mismo voy a generar en mi vida día a día. Entonces, en este tema del discernimiento, pregúntate, ¿qué quieres ser tú? ¿Sí? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un paranoico, conspiranoide? ¿Sí? Pues ponte a ver videos de esos. ¿Quieres ser una persona eh, que genere con su hablar, con su entendimiento, nutrición, valores humanos, un humanista? ¿Quieres ser altruista? Pues, ¿cómo vas a nutrir eso? ¿De qué te vas a nutrir del ambiente? ¿Qué libros vas a leer? Por ahí yo creo claro. que el discernimiento ayuda precisamente a hacer esas elecciones. Lo que pasa que si yo me pongo desde otro lado, te podría decir, sí, sí, es muy lindo todo lo que decís, pero si yo veo y tengo que elegir, digamos, entre las dos noticias, me genera más dopamina la negativa. Digamos, es como una adicción. O sea,
Es Es una muy, adicción. es muy difícil. Por eso, digamos, en este camino de la toma de conciencia e ir por el lado espiritual, que es, digamos, lo que tratamos de llevar a cabo desde nuestro canal de Lezica Films, es, bueno, ver cómo, perdón, ahí hubo un ruidito, es ver cómo uno puede no engancharse con lo negativo, ¿no? Ir desde lo positivo, no engancharse también con el falso profeta, que vengo diciendo que hay mucho falso profeta dando vueltas, que precisamente manda toda información que te baja el nivel de vibración de una manera descomunal, porque el nivel de vibración no solamente te lo baja el noticiero de los medios de comunicación con las noticias mundanas, también te lo bajan desde un lugar, si querés, pseudo espiritual. Entonces, ¿cómo hacemos? O De sea, acuerdo. Y a eso le sumo otro tema, ¿no? Porque si tú viste por dopamina un video, YouTube te metió en su algoritmo de que te gustan esos videos y entonces cada vez que abras el celular te los va a impactar. Sí. A eso hay que sumarle a la adicción propia del mismo cuerpo, los algoritmos que están ayudando a que se enfatice, ¿sí? Pues fíjate, eso yo lo veo eh, con el tema del dios Apolo, del que rompe las maldiciones familiares, decían los antiguos griegos. El dios Sol, el dios Apolo. Eh, ¿Por qué rompe las maldiciones familiares? ¿Qué es una maldición familiar? Una repetición de la repetidera de lo que soy, de lo que es mi biología, de lo que es mi genética, de mis impulsos y mis ganas que tengo por algo que compulsivamente se abren. Eh, ¿Y qué es el sol precisamente? Lo que me permite decir un momentico, ¿por qué sigo repitiendo este esquema? Ahí es donde encender el sol que todos tenemos en nuestra carta natal, de acuerdo a cada signo en donde nacimos, es encender la voluntad que puede decir, rompo esta cadena, rompo lo que dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿qué es primero? La adicción por el video, el que yo lo vea, la dopamina que me genera o eh, que el video me llama porque me sale en YouTube y demás. ¿Dónde se rompe ese esquema? Cuando con voluntad yo digo, no, es que no quiero seguir por este camino. Esto no me hace bien. Ahí rompo la maldición familiar, rompo el círculo del hámster, la rueda de hámster, que solamente me dedico a hacer lo mismo, siempre, todos los días. Qué interesante poder empezar a romper esos esquemas. Voy a hacer algo diferente hoy. Voy a probar algo distinto. Si hasta ahora siempre he leído a Borges, pues voy a empezar a leer otro autor, otro poeta. O si hasta ahora siempre he leído a nivel astrológico Liz Green, pues qué interesante, a ver, probemos con otro autor, ¿sí? Yo creo que justo en estos tiempos, con un Urano en Tauro, que está rompiendo esas secuencias, eso que considerábamos inamovible, es la gran oportunidad que tenemos para salir de ese círculo vicioso y empezar a explorar nuevos rumbos, nuevos valores, nuevas formas de hacer las cosas. Y esto precisamente ahora que entramos en Libra, pasamos a un signo cardinal y Libra es regido por Venus y Venus es el regente de Tauro. Entonces vamos a tener una energía extra para poder probar esas cosas nuevas y romper esos círculos viciosos que no nos llevan a nada constructivo, sino que lo único que van es generando un degeneramiento de mi conciencia, mi cuerpo, mi forma de evaluar las cosas. Entonces, aprovechemos este equinoccio del 22 de octubre, perdón, del 22 de septiembre, donde ingresa el sol en Libra, para poder romper esas cadenas desgastantes que ya están caducas y que necesitan renovación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nada, desde lo más pequeño.
Cuando vayas al supermercado a hacer mercado, no compres siempre lo mismo. Prueba nuevos sabores, nuevas sustancias. Cuando te reúnas con tus amigos, no hables siempre de lo mismo. Prueba comentando otros temas. Eh, con los libros que siempre lees, busca nuevos autores. Eso está hablando Urano desde el 2018 que entró por primera vez a Tauro, que está en este momento en lo fino, con la cuadratura de Saturno, y que en la medida en que me dé el permiso de probar lo nuevo, sufro menos la rompezón que está haciendo Urano en Tauro, porque como Urano está moviendo y rompiendo lo fijo y lo estable, eh, pues si estoy tan apegado a ello, sufro por todo lo que se está desmoronando alrededor mío, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel relacional. En cambio, si me doy la oportunidad de probar nuevas cosas, me conecto, me subo a ese tren que está haciendo Urano en Tauro, me subo a esa aventura de lo diferente. Y ahí empiezan a cambiar las escalas de valores para que el discernimiento sea un poco más claro. Sí, y estaba pensando también, vos que hablabas de Libra, ¿no? Que también Libra tiene la capacidad de observar y de contemplar, ¿no? Objetivamente la situación, ¿no? Y ahí también se pueda discernir, digo, ¿no? Por ahí Libra puede ver lo bueno y lo malo, estar ahí, bueno, por ahí jugarse como vos decías, bueno, jugarse a no hacer siempre lo mismo es un desafío, pero sería interesante, ¿no? Pero por lo menos observar que hay algo diferente. Ahora, claro, vos decís Urano en Tauro, justo me hiciste acordar que yo en su momento había comprado criptomonedas, ¿no? Por el tema de, claro, uno dice Urano en Tauro, hay que cambiar el sistema, digamos, financiero o hay que renovarse del papelito. Pero te digo la verdad que yo vendí todo. Me da muchísimo miedo, porque también hay que hacerse cargo, yo lo acepto. O sea, a mí tener criptomonedas me genera temor a que alguien apriete un botoncito y desaparezca todo. O sea, porque eso también puede pasar, es Urano. Entonces digo, ¿qué seguridad uno puede tener hoy en día? Ni siquiera, o sea, porque creo que las criptos no son seguras, nada es seguro, ¿no? Pero yo le comento esto a la gente, digamos, porque en su momento tal vez las defendí, pero bueno, ahora digo menos mal que vendí porque creo que habían bajado, ya ni sigo el tema porque la verdad que también es una pérdida de tiempo por otro lado. Creo que es una de los grandes dispersores que te van metiendo para que uno no conecte con el objetivo realmente que uno debería conectar en la vida, ¿no? Pues fíjate que sí, Libra tiene esa gran cualidad de ver el otro, lo otro, el alrededor. Esa es una gran virtud que ayuda a tener empatía y llegar a conciliaciones, donde se convierte en un gran defecto, en la indecisión que genera. Porque como me doy cuenta que tanto los de la derecha como los de la izquierda tienen razón, que cada uno tiene sus argumentos, entonces me cuesta mucho trabajo tomar un camino eh, eh, equilibrado, me quedo en la indecisión y en la Para procrastinación. decidirse. ¿Sí? Entonces, sí, fíjate, yo creo que, como lo que estabas nombrando de las criptomonedas, son temas que hasta que yo no pruebe, no aprenda, no entienda en su profundidad, no puedo dar un juicio individual de si es bueno o es malo. Tú ya pasaste todo un proceso y llegaste a una conclusión de que por ahora esto no va, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? A que eso es lo que tenemos que hacer con lo nuevo. No creer que quedarnos en la procrastinación y en no actuar para no Claro. caerme, porque aquí ya hay todo un aprendizaje interno, ¿sí? Entonces ya aprendí
que por aquí no era. Pero eso es más valioso que quedarme en la indecisión y quedarme simplemente como un observador dejando pasar la vida. En una de esas puede salir algo muy importante, muy interesante que me catapulte a otra realidad más bella. Pero en cambio, si me quedo encerrado cuidándome solamente, pues ahí se pierde la vida, se pierde el sentido. Por eso para el discernimiento y para la impecabilidad, lo mejor es la experiencia, lo mejor es el actuar, el probar, el darme unos plazos. Por decir algo, eh, quiero saber si este negocio podría ser bueno, pues vamos a hacer tal inversión, vamos a tener, le voy a dar tanto tiempo, a los 6, 9 meses voy a evaluar. 9 meses es una fecha interesante para evaluar cualquier proyecto nuevo porque son los 9 meses de embarazo para que haya un nacimiento. Entonces, qué interesante, esto me resuena. Listo. ¿Cuánto vas a invertir de tu vida en tiempo, en recursos? Y ponle unos límites. ¿Sí? Si en 9 meses esto no ha dado los frutos que esperaba, no es funcional. Y como no es funcional, deséchalo. Pero si en 9 meses empecé a ver que había un horizonte interesante, qué bien, cultívalo. Sácale otros 9 meses más para que haga un ciclo metónico lunar, que son 18 meses. Sí. Claro. Un embarazo. Ahora, claro, a ver, hablando de impecabilidad, ¿no? Yo pienso mucho en lo que sería Saturno, ¿no? O sea, está metido Virgo, pero pienso mucho en Saturno, en la rectitud, asociado a Urano, si querés, en esta época, o a Acuario, y se me ocurre que, digamos, una persona en estos momentos debería tener impecabilidad y ser impecable. Por lo menos tratar de serlo, porque es muy difícil, ¿no? Pero digo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, alguien que es comunicador y recomienda moneditas de chocolate porque van a servir para tal cosa. Bueno, hay casos de gente que hace eso y en realidad está metido en el negocio de las moneditas de chocolate. Entonces, ahí hay conflicto de interés. Entonces yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con los conflictos de interés, porque ahí no está habiendo impecabilidad. Y me parece que estamos en un momento de la humanidad que hay que lograr una genuinidad acuariana, porque tiene que ver básicamente, yo creo que con Acuario, ¿no? Con una cosa de... Porque podés meter la rectitud saturnina, pero asociada a Acuario, a estos momentos donde no hay que tener conflicto de interés. Digamos, hay que tratar de ir en ese sentido por la verdad, por ayudar al otro, por el altruismo acuariano, si querés, volvemos con palabras acuarianas, ayudar al otro, a la humanidad. Eh, Hay que dejar de ser canuto, lo que acá decimos en Argentina, digamos, ¿no? O sea, bueno, es una palabra un poco escorpiana, ¿no? Esa cosa de retener. Pero digo, eh, si va a haber para todos, hay que confiar también. Ahora me meto con Júpiter. Pero me parece que la impecabilidad va bastante por el lado de la rectitud. Lo mismo también que tratar de que lo que uno piense lo actúe. Generalmente nosotros, vos lo sabés bien, desde la psicología estamos totalmente disociados y somos esquizoides, ¿no? O sea, pensamos una cosa, hacemos otra, actuamos de tal manera, sentimos de otra. Eh, por ahí esto es más difícil de poder solucionarlo, pero me parece que podríamos ir en vías de, ¿no? Para lograr una mayor impecabilidad. No sé qué opinás. Sí, de acuerdo. Son unos ideales humanos, hermosos, bonitos, pero son ideales. Resulta que como seres humanos somos infinito espíritu metido en un cuerpo finito, en un mamífero. Fíjate cómo precisamente esta energía uraniana, acuariana, tiene que ver con ese mundo inteligible de las ideas que hablaba Platón, en donde todo sí funciona
armónica y bellamente. ¿Sí? Y precisamente toda esta cultura, y de ahí se basó también lo judeocristiano, en la medida en que te identifiques con la perfección y el espíritu, no pecarás, porque no te meterás con ese cuerpo lleno de emociones y de situaciones, ¿sí? Entonces, fíjate la palabra impecabilidad, ¿no? Impecable, que es lo no pecable, lo que no tiene pecado, lo que no tiene mancha, ¿sí? Pero resulta que como mamíferos que somos, como animales que habitamos, por más de que queremos ser un ideal, pues nuestro día a día nos enmarca en situaciones que no nos deja esa impecabilidad, ¿sí? Y yo creo que, fíjate, a ver, pongámoslo en otro término, en mitológico. Está Tetis en el Olimpo, linda, divina, ¿sí? Y allá pues Zeus, como le quiere echar el cuento a todas, se le lanza. Y una vocecita le dice a Zeus, cuidado, si usted llega a tener un hijo con Tetis va a ser mejor que usted. Zeus no quiere eso. Se me va del Olimpo, la expulsa. Ella cae a la tierra. Una diosa, es una diosa que cae en la tierra. Bueno, se consigue un humano que se llama Peleo, tiene hijos con Peleo, y los hijos son humanos, y ella es una diosa. Y los hijos lloran, gritan, joden, cagan, y dicen, pero hombre, si yo soy una diosa, ¿yo por qué te tengo que aguantar esto? Entonces ella decide inmortalizar a sus hijos. Crea una gran hoguera, coge a sus hijos y los echa en la hoguera para que aunque sea el humo de sus hijos vuelva al Olimpo, al mundo inteligible de las ideas, para quemar esa humanidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con ese mito? Que tiene que ver mucho con Urano y con Acuario. Que somos seres humanos, somos como Tetis caídos aquí en la Tierra. Que nuestras creaciones humanas van a llorar, a gritar, a joder, a cagar, que no van a ser impecables en muchos sentidos. Porque humanamente nos vemos enfrentados día a día a situaciones donde tenemos que tomar elecciones morales, racionales, emocionales, en donde a veces vamos a ser impecables, bellos, altruistas, pero en muchas ocasiones no. Y vamos a ser egoístas, vamos a ser mundanos, vamos a estar peleando por el derecho propio. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo humano. Entonces, en la medida en que queremos ser más impecables, nos ensuciamos más, porque la energía se compensa. La energía nos va a meter en situaciones en donde tenemos que tomar unas decisiones que pueden llegar a ser amorales. Entonces, yo creo que la mejor impecabilidad que podemos llegar a tener es en ese proceso de individuación, en donde lo que para mí va a estar bien, para mí va a estar funcional, para mí va a ser constructivo. Porque si tratamos de hacer una impecabilidad grupal, social, como somos seres individuales, eso no sale bien. Y unos van a empezar a ver, aquí están teniendo conflicto de interés, cuando de pronto él estaba defendiendo otros valores que no sabemos, nadie sabe con qué sed bebe el otro, mejor dicho. Entonces, ¿a qué voy con todo este tema? Yo creo que la impecabilidad necesita de la concepción de que no somos todavía unos seres espirituales y trascendidos, sino que somos seres humanos habitando mamíferos, y que como tal, lo mejor impecable que podemos hacer es la recepción de la vida como va llegando, entendiendo que cada uno desde su perspectiva lo hizo por sus razones, egoístas, no egoístas, como fueran, ¿sí? Pero de alguna manera abriendo más a la diversidad de que no existe una única perfección divina, objetiva, porque la objetividad no existe, todos somos subjetivos, sino que hay distintas percepciones, y más bien con una buena recepción de el formato como va llegando la vida, asumiendo los retos que nos van poniendo, puede haber mejor impecabilidad que creyéndonos y buscando una perfección humana que no existe. ¿Sí? Entonces yo creo que precisamente esa entrada a la era de Acuario,
que aún le falta, digamos, por precesión de los equinoccios, le faltan como 100 años todavía, pero que por la conjunción Júpiter-Saturno que se empezó a dar en signos de aire, abrió las puertas a todo ello. Creo que la mejor impecabilidad es en el respeto de las distintas opciones y la diversidad humana, y no buscando unos parámetros obsesivos de cómo debería ser que cada uno existiera. Yo creo que somos más impecables en la medida en que respetemos que cada uno haga lo suyo. Por ejemplo, si yo estoy viendo que hay un conflicto de intereses en una situación, si yo lo empiezo a juzgar y a delimitar desde una percepción moral, estoy ahí yo rompiendo un poco la impecabilidad porque no sé con qué sed está bebiendo el otro, no sé todo su contexto moral, social, familiar. Yo creo que hacemos más cuando... Claro, no juzgar, digamos. De Lo que acuerdo. pasa que, bueno, en un punto también uno debería, o creo, ¿no? Actuar tratando de no perjudicar al otro. O sea, uno hace lo que quieras, pero sin perjudicar al otro. ¿O es muy bíblico esto? No, yo creo que es también un ideal, es muy bello, sí, pero fíjate que en cualquier Déjame decisión que uno soñar, tome, déjame soñar, Juan Carlos. Déjame creer en el salto cuántico de Acuario. fíjate que precisamente eso es bastante Libra, ¿sí? En donde mis acciones quiero que no dañen a los otros, pero fíjate que cualquier líder que tome una determinación y que tome un accionar va a tener a unos que les va a favorecer y a otros que les va a desfavorecer notablemente, ¿sí? Sí. No hay una decisión humana que sea monedita de oro y que le caiga bien a todo el mundo. Eso no existe, ¿sí? Entonces, es un ideal que mi actuar no genere daño, sí, pero en la vida real siempre el actuar humano, las tomas de decisiones, Yendo a la economía, cuando uno gana, el otro pierde. O sea, cuando unos se enriquecen, otros se empobrecen. Es así, es una, digamos, no hay discusión. exacto, exacto, ¿sí? Tú podrías decir, no sé, lo marxista es lo que debería ser, y después entonces empezamos a ver que No, las no, empresas no producen y todo. no, por favor, ¿Sí? no. Entonces, o puedes decir lo derechista, la economía de esta forma, y tampoco, ¿sí? O sea, ninguna decisión va a ser un punto centro moral en donde donde todos nos favorezcamos. No existe, aún no existe esa solución. Seguramente en unos años, en unos 100, 200 años. Yo creo que vamos en vías de eso. Si no voy a la esquina y me tengo que pegar un- bueno, querido, nada, muy lindo charlar con vos, como siempre, reflexionar sobre estos temas actuales y no tan actuales. Me encanta la mitología porque son tan fantásticas que me parece que son geniales porque creo que reflejan mucho, ¿no? Los arquetipos en nosotros han influenciado muchísimo, de alguna manera, no sé por qué, pero actúan. Es que fíjate que los sueños, las imágenes, los cuentos, eh, es ese punto intermedio que genera magia mística. Gracias a una imagen se puede transformar el mundo. Gracias a una imagen de un mito, podemos hacer un talismán psicológico, porque así como los antiguos tallaban un talismán en piedras para un momento determinado, de la misma manera a nivel de la psicología, con los mitos y las imágenes de películas o de novelas o de poesía, podemos hacer unos talismanes que nos permitan hacer un cambio trascendente en nuestra vida, como lo que hablábamos de Tetis. Podemos vernos reflejados en esa imagen perfeccionista en donde no asumimos ni aceptamos la humanidad burda, tosca, densa, difícil
y terminamos quemando a los hijos. Ahí lo vemos en esa imagen, cómo se le ocurre quemar a los hijos. Pero es que todos los días lo hacemos. Cuando nuestro proyecto que arrancó y empezó a generar algo, pero también generó humanidad, empezó a llorar, a gritar, a joder y a cagar. Ese jefe me llama, tengo que estar a las 6 de la mañana todos los días en esa misma tónica. Ya no lo quiero y quemo mis proyectos. Uno dice en el mito, ¿cómo quemó a los hijos? Pero ¿cómo quemo yo día a día todo lo que dejo inconcluso? Todo lo que medio arrancó y apenas se volvió humano, ya no lo quise. ¿Cómo terminé quemando todas mis creaciones? ¿Sí? Entonces fíjate que las imágenes y la mitología nos ayudan a generar esos talismanes que nos permitan identificar ese complejo que tenemos dentro frente a una situación y así empezarlo a soltar también y tener más conciencia de algo que estábamos repitiendo sin saberlo. La visión escorpiana de Juan Carlos Gómez.